Bueno, la clase de hoy es sobre validez y especialmente está asociado con un análisis específico que se hace para generar un coeficiente de validez asociado con un test y un criterio en particular. Es un tipo de las evidencias que hemos visto en la clase anterior y que son necesarias para poder identificar o poder saber si realmente el test es de utilidad para algún campo especial de trabajo, ¿sí? Eh, Tengamos en cuenta que existen muchos tipos de evidencias del instrumento con otras variables. También hay evidencias internas y de contenido y respuesta de las preguntas y demás, pero esta es un tipo de evidencia que es fundamental porque yo tengo que tener algún tipo de información que me diga que los puntajes del test me va a permitir explicar o predecir o pronosticar alguna posibilidad, algún comportamiento externo, ¿sí? Entonces la evidencia basada con la relación con otras variables, entre ellas lo que son las evidencias de validez predictiva o concurrente, están asociadas con este tipo de situación. Tomar los puntajes de un test y relacionarlo mediante un procedimiento estadístico con una variable criterio, que esa variable criterio está asociado con el campo de aplicación donde se va a utilizar el instrumento. Nosotros vimos en otro momento de que se genera siempre una red nomológica que estaría asociada con una definición más teórica de cómo sería la relación entre la variable que yo estoy utilizando con otras variables externas. En este ejemplo, trabajamos con el concepto de autoeficacia y podemos observar que se puede relacionar con variables como el rendimiento, la autoestima, la persistencia, el rendimiento anterior, el afrontamiento, la inteligencia, todos con un signo positivo, es decir, que hay una relación, una correlación positiva, y se puede considerar que hay una relación negativa con otro constructo como que puede ser la ansiedad. Estas relaciones son las que uno propone o considera que pueden ser relevantes y depende del contexto o la aplicación o el tipo de constructo que uno está midiendo, propone otro conjunto de variables, ¿sí? De manera personal yo he trabajado en algún tiempo con lo que es el concepto de autoeficacia y con el rendimiento académico o con el rendimiento anterior, y también hemos trabajado con lo que sería la persistencia, ¿sí? Variables dentro de lo que es el campo educacional. Entonces, si uno quisiera poder establecer que los puntajes de un test que mide autoeficacia en el ámbito educativo, como puede ser autoeficacia en matemática, en lengua o a cualquier otro tipo de asignatura, está asociado con el rendimiento, la persistencia y su rendimiento anterior, uno debería hacer algún tipo de estudio y obtener algún tipo de índice estadístico que me dé respuesta o me dé este tipo de relación de manera más operacional. Es decir, de lo teórico debería pasar a una manera más empírica de poder corroborar esas relaciones teóricas que yo estoy proponiendo. Y para eso lo que se hace es contar con un test, que en este caso sería de autoeficacia, y otros criterios que puede ser el rendimiento, la persistencia, el rendimiento anterior, etc. Entonces, generalmente cuando uno realiza este tipo de estudio, tenemos en cuenta lo que ya vimos en la clase anterior, es identificar un criterio relevante y un método para medirlo, ¿sí? Hay que tratar de medir también el criterio, no es solamente evaluar el test que uno quiere utilizando, sino también el criterio que uno quiere explicar. En el caso que es el rendimiento académico, tengo que ver de qué manera voy a operacionalizar el rendimiento académico, voy a registrar de manera numérica ese rendimiento académico. Si la persistencia, deberé utilizar otro tipo de instrumento. Si es ansiedad, sería otro test. Depende del contexto, depende de la aplicación, depende de la utilidad que uno busca, tiene que tratar de medir ese criterio. Identificar una muestra de sujetos que pertenecen a la población que uno quiere utilizar el test, si en el ámbito educacional y si en el ámbito de estudiantes de nivel secundario, debería trabajar con ese tipo de
de población, es decir, de esa población extraer una muestra y aplicar tanto el test como el criterio, administrar el test y obtener los puntajes en cada uno de los sujetos y obtener la medida de criterio y puntuación de ella para cada sujeto, ¿sí? Y de esa manera yo ya podría aplicar un procedimiento estadístico para poder estimar ese tipo de relación. Lo que sí podemos tener en cuenta, que ya vimos en la clase anterior también, es que existen dos diferencias entre lo que sería la evidencia de validez predictiva y la evidencia de validez concurrente. Y está asociado con el tiempo donde se toma el criterio. Si yo tomo, por ejemplo, el rendimiento anterior y las creencias de autoeficacia, el rendimiento anterior ya pasó, ya estaría tomando y registrando algo que está en este momento, y le administraría a esa muestra el test de autoeficacia, ahí podemos hablar más de una validez de concurrente, porque ya no es que pasó un tiempo, sino que está la variable presente, que es el rendimiento anterior, y la administración de esa prueba como la estimación de ese constructo en ese tiempo específico. Ahora, si yo quisiera evaluar cómo las creencias de autoeficacia que administro un test a un principio de año o mediado de año y cómo va a influir en el rendimiento final de la materia de una asignatura, bueno, tomo el test en un momento, espero un tiempo, ¿sí? Pasa 30, 60 o 90 días, y ahí puedo registrar o obtener el criterio que sería el rendimiento académico, ¿sí? Cuando yo tome el test y pasó un tiempo, en ese tiempo ese variable criterio que era el rendimiento no existía, ¿sí? No estaba presente. Solo estuvo presente luego de la serie de comportamientos que tuvo el estudiante en el transcurso de todo ese tiempo, hasta llegar a un resumen global que podemos decir que es el rendimiento académico y que se puede cuantificar a finalizar el año, ¿sí? Entonces yo después puedo observar si la variable el test, la variable independiente, la que yo estoy utilizando, permite predecir o pronosticar cuál sería el rendimiento académico de los estudiantes, conociendo las puntuaciones de la variable que yo estoy utilizando para validar, ¿sí? Entonces, en esta gran diferencia entre el tiempo, es lo que uno puede utilizar como validez predictiva o validez concurrente. Ahora, el análisis que podemos utilizar, que vamos a ver a continuación, se puede aplicar en ambos casos, ¿sí? En ocasiones, la variable concurrente, en vez de ser evaluada de manera métrica, puede ser evaluada de una manera más cualitativa o con un tipo de escala más de carácter nominal, como sigue estudiando o no sigue estudiando, ¿sí? O puede ser con algún tipo de variable que permita clasificar con que tiene el diagnóstico o no tiene un diagnóstico, depende de la circunstancia y depende del tipo de contexto donde uno se puede aplicar, ¿sí? Y que eso obviamente puede ir modificando la manera de cómo se aplica el análisis estadístico. En este caso estamos hablando que debería ser una variable de carácter más continua, más tipo de escala y tipo intervalar, donde uno puede aplicar el estadístico que vamos a ver a continuación, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, en ambos casos, luego de proponer una relación teórica entre la variable que yo estoy midiendo con mi test y el criterio que yo quiero explicar, considerando que el criterio puede ser dado ya en este momento cuando yo administro el test y lo puedo registrar en ese mismo momento y generar evidencia de validez concurrente, o puede ser que se administra o se registre el criterio más adelante, que puede ser evidencia de validez predictiva, el procedimiento estadístico es el mismo, ¿sí? Y lo importante es poder generar evidencia mediante este registro y este procedimiento estadístico de que las puntuaciones del test permitan realmente predecir o explicar un fenómeno en particular. Lo importante de medir el criterio, a ver, el criterio sería otra variable que yo quiero explicar. Esta variable es lo que yo considero que es un comportamiento interesante para mi trabajo profesional. A lo mejor
yo quisiera identificar como criterio los buenos trabajadores de los malos trabajadores. Yo puedo identificar como criterio los que van a tener un diagnóstico y los que no van a tener un diagnóstico. O los que van a tener algún problema en particular y los que no van a tener problema en particular. O los que pueden llegar a ser, tener un comportamiento delictivo de los que no pueden tener un comportamiento delictivo. Entonces el criterio es lo que yo quisiera tratar de explicar con los puntajes de mi test. Entonces, si yo tomo un test de personalidad, de inteligencia, de algún trastorno de personalidad o de depresión, ansiedad, valores, opiniones o lo que uno considera relevante y lo quiero asociar con alguna variable que en mi trabajo va a ser importante, ese sería el criterio. Entonces yo tengo que buscar la manera de poder medir ese criterio. Por ejemplo, yo podría tomar, luego de administrar un test que mide impulsividad a un grupo de ciudadanos de la ciudad de Córdoba, registrar mediante la municipalidad o algún tipo de organismo, institución, la cantidad de accidentes viales que ha tenido, la cantidad de infracciones o la cantidad de multas, ¿sí? Y ahí puedo asociar cómo, si el nivel de impulsividad me permite predecir el comportamiento inadecuado al manejo. Entonces, mi variable criterio sería un comportamiento adaptativo de manejar en la ciudad o contra un comportamiento no adaptativo. Y dentro del comportamiento no adaptativo yo podría pensar que sería como la cantidad de multa o las infracciones como un registro no deseable, ¿sí? Entonces la variable criterio es esa. ¿Para qué me va a servir? Que bueno, yo puedo generar después un test de impulsividad, tengo que, cada vez que tengo que renovar el carnet de conducir los ciudadanos de la ciudad de Córdoba, sé que los puntajes van de un valor a un extremo, así podemos decir que va de 0 a 30 los puntajes, y sé que cuando la persona llega a un valor de puntaje de 25 de impulsividad, y es muy probable que sea una persona muy imprudente que va a tener muchas infracciones de tránsito. ¿Por qué? Porque mis estudios me han demostrado que ese tipo de relación se da. Entonces ahí el criterio es lo que yo quiero explicar, el contexto sería para poder renovar carnet de conducir y lo que yo utilizo es un test de impulsividad. Que ese test de impulsividad lo puedo utilizar en otro contexto, pero en ese caso yo generé evidencia específica para pronosticar el comportamiento en el manubrio, por decirlo de una manera. ¿Se entiende? El coeficiente de validez es como una correlación entre un test y un criterio, ¿sí? Este coeficiente es lo que nos va a permitir asociar entre las puntuaciones del test y el criterio que uno quiere evaluar. Generalmente esta relación se establece mediante un procedimiento estadístico. Hay que tener en cuenta que para poder aplicar un coeficiente estadístico y hacer este tipo de estudio, lo que primero uno va a utilizar es una muestra de participantes. Ya lo vimos previamente que se utiliza una muestra. Entonces yo defino el criterio, defino la muestra donde se va a aplicar el instrumento, administro el test, obtengo las puntuaciones del test, que generalmente esas puntuaciones del test se llaman, o se le podemos denominar por el procedimiento que vamos a aplicar como X, y trato de predecir o explicar un criterio que lo vamos a denominar como Y. ¿Sí? Entonces, en esa relación entre test y criterio es lo que uno trata de pronosticar cómo, mediante las puntuaciones del test, puedo predecir cómo sería el comportamiento futuro en el criterio en un conjunto de personas. Este procedimiento se hace generalmente con un análisis que se llama regresión lineal, ¿sí? Que también se denomina regresión múltiple, ¿sí? Que es cuando tengo más cantidad de variables. Cuando utilizo solamente una variable, es decir, la variable independiente o de mi test o la variable X, y una variable dependiente, el criterio o variable Y, hablamos solamente de dos variables, se habla de una regresión lineal. Y cuando yo tengo una variable dependiente, como puede ser Y, mi criterio, y varias variables independientes, hablamos de regresión múltiple. En este caso vamos a ver únicamente
la regresión lineal con dos variables para entender un poco los principales conceptos. La ecuación de la regresión lineal es la que se presenta a continuación, que se denomina como y' es igual a beta 0 más beta 1 por x, ¿sí? Y el objetivo de esta regresión es tener una función lineal que permita predecir las puntuaciones del criterio a partir de las puntuaciones conocidas del test. Esto quiere decir que si yo administro a una persona en particular el test y que mi puntaje del test va del 1 al 20 y esa persona sacó un 15, yo podría, sabiendo el valor 15 y considerando el valor de beta 1 más el valor de beta 0, pronosticar y decir cuál sería el valor que obtendría en Y. ¿Sí? Eso sería lo que se obtiene con regresión. Entonces, si por ejemplo Y sería el rendimiento académico, que va del 1 al 10, yo debería saber, en base al valor de mi test de autoeficacia, cuánto sería el rendimiento académico que debería obtener esa persona si tiene un nivel de autoeficacia baja, media o alta. Y de esa manera yo puedo pronosticar, ¿sí?, su rendimiento futuro conociendo la variable que yo estoy utilizando para medir, en este caso, autoeficacia. ¿Tá? Eso es lo que se quiere obtener mediante análisis de regresión, ¿sí? Y es generar mediante un modelo estadístico cómo los puntajes del test permiten pronosticar el puntaje de la variable de criterio, y si esa relación se da, si ese pronóstico se puede establecer, yo puedo considerar que existen evidencia y validez de criterio para poder predecir algún comportamiento en un futuro. Tengamos en cuenta que el instrumento, el test, es una herramienta de medición, es una herramienta de trabajo, que siempre vamos a tratar de hacer pronósticos o establecer relaciones, pero no siempre son relaciones perfectas y siempre puede haber gran errores en cada uno de estos procedimientos. Es decir, podemos establecer cuál podría ser su rendimiento académico, pero hay veces que a lo mejor no se da ese tipo de relación porque puede existir un conjunto más amplio de variables que pueden estar influenciando en ese comportamiento en particular, ¿sí? Pero yo lo que estoy buscando a términos de muestra y en términos de poder generalizar los resultados, si las puntuaciones del test de autoeficacia en este caso me permitiría predecir el rendimiento académico. Y lo debería aplicar o debería utilizar un análisis estadístico como el de regresión lineal que me permita de esta manera poder predecir o establecer cuál sería el rendimiento futuro de una persona conociendo los puntajes que obtuvo en el test. En esta fórmula yo tengo un valor de beta 0, que es el ordenada del origen, que es la que me marcan de dónde parte la recta de regresión, y la pendiente de la recta que me va a decir si es muy pronunciada o menos pronunciada, que es cuánto es el cambio que se va a observar, ¿sí?, cuando se van modificando los puntajes del test. Es decir, cuánto cambiaría en los valores de mi variable dependiente, en este variable criterio, que sería el rendimiento académico, en base al cambio de una unidad de mi variable independiente, que serían las puntuaciones del test. Esta recta y esta asociación varía en cada caso. Hay veces que se encuentran relaciones muy fuertes entre la variable independiente y dependiente, o del test con el criterio, y hay veces que no. Y hay veces que esa capacidad predictiva se puede observar que es interesante, importante, y otras veces que es muy, muy pequeña y realmente no es poco relevante para el campo de aplicación. Eso es una de las cosas que uno debería tener en cuenta al momento de evaluar y registrar las propiedades psicométricas del instrumento, que lo quiere aplicar en un contexto en particular, si las evidencias que existen en ese campo de las puntuaciones del test con respecto al contexto donde se va a aplicar y la variable de criterio, los coeficientes que se encuentran son suficientes, son significativos y son con un tamaño del efecto grande, que me permite realmente justificar que esa variable
puede ser de utilidad de ayuda en mi área profesional. ¿Sí? Hay veces que sí y otras veces que no. Y en cada caso, siempre que hago un pronóstico, siempre va a existir un nivel de error del pronóstico en particular. Y eso se observa, en este caso, cuando yo estoy aplicando y proponiendo este modelo estadístico, entre la diferencia que existe entre el valor original de mi variable de criterio, que en este caso puede ser el rendimiento académico, con restándole el valor pronosticado que yo propuse con esta recta de regresión del rendimiento académico o de mi variable de criterio, ¿sí? Cuando la diferencia es pequeña, quiere decir que lo que él obtuvo como rendimiento real como rendimiento académico y le resto lo que realmente yo pude predecir o pronosticar con mi recta de regresión y tienen valores muy semejantes, entonces voy a tener menos error de medición. Ahora, cuando lo que yo pronostiqué y lo que se observó es muy grande, voy a tener mayor error de medición. Entonces, de esa manera, yo puedo estar estableciendo hasta qué punto estoy pronosticando con certeza que mi variable independiente o mi test que yo estoy utilizando va a ser de utilidad para poder explicar o predecir o pronosticar la variable criterio que estoy estableciendo y que tengo interés de poder explicar. Para aplicar el análisis de regresión lineal, entonces se utiliza un método estadístico que es el mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Que este es un estimador de los parámetros B0, que es el origen, y B1, que es la recta y la pendiente, que permite minimizar la suma de los errores al cuadrado para el conjunto de los n sujetos. Es decir, busca una recta que me permite explicar lo mejor posible la relación que yo tengo entre mi variable independiente y mi variable dependiente, o, dicho de otra manera, de mi test, los puntajes del test, con la variable criterio, ¿sí? La fórmula que se utiliza es esta, que es la sumatoria de la diferencia que hay entre el valor de y menos el valor predicho de y elevado al cuadrado, ¿sí? La suma de esta debe ser el valor más chico, ¿sí? Y mientras más chico quiere decir es que la diferencia entre y predicho es la menor posible, entonces el modelo que mejor me podría resumir la relación entre las variables. Para lograr esta ecuación de mínimos cuadrados ordinarios, yo puedo reemplazar el valor de y, no lo puedo cambiar, pero el predicho sí. Yo sé que es igual a B0 más B1 por el valor de X que obtuvo cada persona en el test, ¿sí? Todo elevado al cuadrado. Y de esta manera yo puedo establecer cuál sería la recta de regresión que mejor me explica la relación entre las variables, ¿sí? El proceso de minimización conduce a dos ecuaciones denominadas ecuaciones normales, y estas ecuaciones normales se derivan formuladas por la obtención de B0 y B1. Entonces yo, para poder aplicar esta fórmula, debo conocer y establecer también el valor de B0 y B1. Y una vez que yo tengo esos valores, ya puedo reemplazar y aplicar la fórmula y obtener esta recta de regresión. Tengamos en cuenta que este procedimiento y estas fórmulas estadísticas hoy se utilizan en programas estadísticos que tranquilamente te hace el cálculo de este conjunto de variables, entonces hacen procedimientos mucho más simples, más rápido, pero uno debería conocer un poco de qué consiste, como para poder tener un mejor entendimiento del procedimiento que se está aplicando, ¿sí? Yo voy a tratar de destacar cuáles son los índices estadísticos que son más relevantes para poder entender un poco mejor el funcionamiento o la interpretación de los datos. Bueno, el B1 se obtiene mediante la sumatoria de la diferencia que hay entre X, que es el puntaje del test, menos la media del puntaje del test, de toda la muestra que yo estoy utilizando, por Y, que es el criterio, menos la media de ese criterio, dividido por lo que sería
la misma fórmula de la sumatoria del x menos la media de x elevado al cuadrado. ¿Está? Eso también es igual a lo que sería la covariancia de x y dividido por la desviación. Y de esta manera yo obtengo lo que sería el valor de B1. ¿Sí? Y para obtener B2, una vez obtenido B1, es la media de Y menos el B1, ¿sí? Por el valor de X. Perdón, por el valor de la media de X. Y de esta manera obtengo el origen. Y de esa forma yo puedo obtener estos dos índices, estos dos parámetros que me permiten calcular la recta de regresión y establecer cuál sería la mejor pendiente para poder llegar a establecer cuánto se modifica la variable criterio cuando yo modifico una unidad de la variable independiente. Y de esa manera puedo predecir cuánto es la relación que tiene la variable independiente, que sería los puntajes de mi test, con el criterio que yo quiero predecir. Acá se pasaría toda la recta de regresión y ahora vamos a ver una tabla donde podemos observar realmente los resultados más importantes. Acá se obtiene con esta fórmula lo que sería el valor de B, la ordenada del origen, y en este caso obtenemos la pendiente que sería la correlación. Estimadores que tenemos dentro también de este análisis estadístico de este procedimiento es el error cuadrático medio y el error típico de estimación, que es la varianza de los errores de predicción, que generalmente deberían ser lo más pequeño posible, porque quiere decir que mientras más pequeño es, mejor es la capacidad predictiva que tiene la variable independiente, que sería mi test, con respecto a la variable criterio. Y generalmente se estima mediante estas fórmulas estadísticas. El otro procedimiento, el coeficiente de determinación, que este sí es un coeficiente importante tener en cuenta, que determine la proporción de varianza del criterio asociada a la variable del test, a la variable independiente. Es decir, qué porcentaje de la variable criterio puede ser explicada por mi variable del test que yo estoy utilizando. Y eso realmente refleja de alguna manera cuánto yo puedo estar explicando el comportamiento que yo quiero predecir o pronosticar. Y es fundamental, ¿sí? Porque ahí ya puedo decir si realmente el porcentaje es pequeño o no. Uno busca generalmente tratar de explicar mayor cantidad de varianza explicada, pero obviamente consideramos que lo que queremos explicar o predecir son comportamientos más complejos, más difíciles de poder establecer y que solamente con una variable es muy difícil. Generalmente conviene tener un conjunto más amplio de predictores para poder explicar mejor mi variable dependiente, ¿sí? Pero este coeficiente de determinación me indica este tipo de información. Y dentro del coeficiente de determinación yo tengo la varianza total, que es igual a 1, la varianza debido a la regresión es lo que yo puedo explicar con la recta de regresión, y la varianza no explicada es lo que yo no pude explicar con mi modelo. Y en esta relación, sobre todo la varianza de regresión y no explicada, uno es lo que puede establecer en la ganancia que se obtiene con la variable que yo estoy utilizando. Por ejemplo, yo puedo decir que se explica un 30% y que queda un restante para no explicar un 70%. Y ese 70% puede deberse a otras variables que no estuve en cuenta para mi modelo estadístico o al error de medición que uno puede tener en cuenta al momento de aplicar esta técnica. A su vez, tengo el índice de eficiencia del pronóstico, como también el coeficiente de alineación, que son índices que nos permiten establecer hasta qué punto yo estoy seguro del pronóstico que estoy estableciendo o hasta qué punto tengo una incertidumbre a la hora de establecer este pronóstico. Son procedimientos que no son propios del análisis de regresión, pero que sí se puede establecer y conseguir mediante procedimientos estadísticos muy simples, como puede ser 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de determinación, o la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de determinación, y me termina estableciendo cuáles serían este porcentaje de ganancia que yo tengo al momento de proponer esta recta de regresión con mi variable
independiente que hacía el test con respecto al variable criterio, ¿sí? Es un análisis propiamente psicométrico y que puede ser de gran utilidad. En lo personal yo lo he visto muy poco en los trabajos, en los artículos, pero ustedes lo podrían encontrar seguramente en algún tipo de manual, de algún test que en algún futuro puedan conseguir. Este es un ejemplo que tiene en el libro, ¿sí? Que lo van a poder observar y leer de manera más detenida, donde se hace la variación de una escala que es de metacognición, ¿sí? Que es el valor X, y que el criterio de matemática que es la variable Y. Entonces lo que se trata de predecir y explicar o pronosticar sería cómo los puntajes que yo obtengo en mi variable metacognición me permiten explicar o predecir lo que sería el rendimiento en matemática. Yo tengo algún tipo de dato, información acá, que son, por ejemplo, la media y la desviación típica. Esto me indica un poco cómo es la distribución de la variable que yo tengo, y mediante la media, la desviación típica y los puntajes de X y Y, yo ya tengo la información suficiente como para poder aplicar una recta de regresión. Entonces puedo obtener el valor B0, que es el valor de origen de la recta de regresión, ¿sí? Es donde parte la recta. Puedo tener el valor B1, que es la pendiente, que me dice cuánto modifica y se cambia el valor cuando cambio una unidad de mi variable independiente. Y puedo tener el coeficiente estandarizado beta, que en realidad esto se difiere con respecto al B1 y el B0, es que ya el origen no sería este valor que obtenemos acá de 27,99, sino que sería igual a 0. Entonces partiría ya estandarizado de que el valor es 0, entonces tiene otro tipo de escala y otra manera de poder interpretarlo. El otro coeficiente que yo tengo es el coeficiente de determinación, que es el R cuadrado, ¿sí? De la correlación entre las dos variables, que me dice que es de 0,200 o 0,20. En este caso lo que quiere decir que se explica un 20% del rendimiento académico considerando la variable metacognición. Esto quiere decir que si una persona de la escala del 1 al 10 sacó un 2, sacó un 5 o sacó un 8, de ese valor, de esa nota que sacó del 2, del 5, del 8, un 20% de ese rendimiento se va a deber o puede ser explicado por las metacogniciones que tiene ese individuo, ¿sí? Eso sería un poco la interpretación que se hace con este valor. Y también tengo otros valores más, que sería el valor E del pronóstico, que es de un 10%, y de la alineación K, que es de incertidumbre, es de un 89%. ¿Sí? Una vez que yo obtengo esta recta de regresión y tengo estos coeficientes, yo puedo establecer y reemplazar los valores, como dijimos, de B0, que sería 27,998, más el valor de B, que es 0,616, que lo estamos viendo acá, por X, que sería el puntaje que obtuvo cada persona en el test, y de esa manera yo puedo pronosticar Y'. Es decir, cuánto sería el cambio que hay en esta variable. También lo que yo puedo hacer es que transformar con puntaje estandarizado, y yo puedo establecer cómo sería el valor de Z del variable Y', Z predicha, ¿sí? Considerando el valor de 0,448, que sería el valor de beta estandarizado, multiplicado por el valor de X, pero estandarizado. Y de esa forma ya paso a otra escala, una escala con valores que van de 0 a 1, que sería 0 la media y 1 la desviación, y pronosticar un poco cómo sería el cambio que se da de la variable predicha en relación al cambio de una unidad de mi variable independiente, ¿sí? Y de esa manera poder explicar y predecir mi variable criterio. Es prácticamente la misma modalidad, lo único que cambia es que al pasarlo todo estandarizado y conseguir una escala con media de 0 y desviación de 1 como puntaje Z, resulta mucho más fácil poder interpretar cualquier instrumento que se utiliza, debido a que en todas estas ocasiones
los puntajes originales y sabiendo cuáles son las medidas, las desviaciones de cada instrumento varían, igual que la variable criterio, entonces de esta manera yo puedo tener un vocabulario, una escala común para la mayoría de todos los investigadores y más fácil de poder hacer una lectura de estos resultados. Acá voy a otro ejemplo, en este caso son creencias de autoeficacia en matemática y cómo puede predecir el rendimiento del promedio. En este primer caso yo lo que hago es evaluar en una recta de regresión, ¿sí? Cómo serían los puntajes obtenidos por cada uno de los participantes. Entonces tengo también una clasificación, una diferenciación por tipo de institución, estatal y privada. Entonces acá yo puedo observar que un sujeto obtuvo un puntaje de 2,5 en autoeficacia y obtuvo un puntaje como cerca de 1 en rendimiento académico. Y acá puedo observar que otro sujeto obtuvo un rendimiento de cerca de 8 de autoeficacia y un rendimiento de 8 en el promedio. Y cada uno de estos puntos representa el rendimiento o el resultado que obtuvo en la variable test, que es la variable X que yo estoy utilizando, y la variable criterio que sería el pronóstico. Entonces lo que yo trato de establecer acá sería una recta de regresión que me permite explicar mejor la relación entre todas estas dos variables y resuman el mejor resultado de esta muestra que yo estoy utilizando, ¿sí? También pueden observar acá que hay casos donde se ajustan mejor a la recta y otros casos que se alejan demasiado de la recta. Esos son los casos que no son bien pronosticados. Siempre va a suceder eso. Es muy difícil encontrar que toda la nube de puntos se agrupen y se ajusten bien en esta relación lineal. Bueno, en este análisis yo tengo, por un lado, el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, que me dice que es 0,1165. Esto habla de que aproximadamente un 16 o un 17% del rendimiento académico debería ser explicado por las creencias de autoeficacia, ¿sí? A su vez, ya vamos a ver más adelante, que existe una manera de poder establecer si esta recta que yo propuse es significativa o no estadísticamente, y se propone un valor de f, que es el valor de una distribución f sobre si realmente puedo explicar o no con la recta regresión la relación entre el rendimiento académico y las creencias de autoeficacia, ¿sí? Si este valor es más grande y es significativo, puedo llegar a esta generalización de las variables. Y a su vez también, en este caso, tengo el coeficiente de autoeficacia, un estimador que es el valor de B, si no estandarizado, su error, que es de 0,0693, una prueba T, que también es otra manera de poder establecer si es significativo o no, pero en este caso no es toda la recta, sino únicamente este coeficiente, y tengo el mismo coeficiente estandarizado, que es de 0,406, y los intervalos de confianza entre 95 inferior y superior, entre 0,27 y 0,54, ¿sí? Acá también me dice que es estadísticamente significativo. En este caso, yo tengo este valor que es de toda la recta y esta es de la pendiente específicamente que yo estoy evaluando o del coeficiente de regresión que yo estoy estableciendo. ¿Cuál es la diferencia? Que como es una sola variable, la que está tratando de pronosticar o predecir la variable criterio, bueno, es significativo acá y acá también es significativo. Pero puede suceder que cuando yo tengo varias variables que pueden explicar la variable dependiente, me puede dar como significativo todo el modelo, pero dentro de las variables que están prediciendo la variable criterio, algunas pueden ser significativas y otras no, ¿sí? Eso se puede suceder y puede observarse. Uno puede decir que la autoeficacia sí puede predecir el rendimiento académico, pero a lo mejor uno puede decir que la ansiedad no predice el rendimiento académico, ¿sí? En este caso, estos coeficientes va indicando variable por variable cuál sería la contribución que hace al modelo propuesto.
Y mientras que en esta tabla de ANOVA se puede establecer mediante el valor de F cuál sería realmente el nivel de significación de la recta propuesta. En este caso, como son de dos variables, es significativo y también es significativo el valor t del coeficiente beta que ya estamos estableciendo. Como toda técnica estadística, hay una serie de supuestos que uno tiene que tener en cuenta. En este caso, ese tipo de técnicas más consideradas como de pruebas paramétricas, ¿sí? Los supuestos se utilizan para poder establecer si el modelo estimado realmente fue adecuadamente calculado y si se puede generalizar esos resultados o si no existen alguna serie de errores que me dan un poco de debilidad del modelo establecido o pronosticado, ¿sí? Entonces, uno de estos primeros eh, supuestos es que se tiene que establecer que existe una relación lineal entre las variables. En este caso, entre la metacognición y la matemática, que es el ejemplo que tenemos, quiere decir que mientras va subiendo las metacogniciones, debería subir las matemáticas de forma lineal. Acá es el tipo de relación que estamos estableciendo, ¿sí? De uno a uno en relación al rendimiento. En este caso, una relación positiva, se puede pensar que puede ser de forma negativa, pero siempre de forma lineal. No es como una forma de S, como vimos en otros análisis estadísticos, como son el estudio de respuesta al ítem, donde la relación es más exponencial y no es de forma lineal. ¿Tá? Entonces, el primer supuesto es una técnica de habla de relación lineal. Acá tengo un ejemplo anterior que era autoeficacia y promedio, pero en vez de utilizar únicamente estatal, utilizo sexo femenino y masculino para diferenciar los grupos. Es únicamente una cuestión exploratoria y también puedo observar acá arriba la curva característica de cada una de las variables. En este caso de autoeficacia, esto es como una campana de Gauss, cómo se distribuye la variable, y en este caso la variable promedio también cómo se distribuye, ¿sí? Lo que se espera es que sean dentro de todo una distribución lo más cercano a lo normal, con distintos valores y que no sea muy asimétrica, porque eso puede afectar mucho al coeficiente de asociación o el coeficiente de la recta que vamos a establecer. Otra de las características es que las variables tengan menor error medible, ¿sí? Tanto la variable criterio como la variable de mi test que yo estoy utilizando. Por ahí la variable criterio es mucho más difícil de establecer porque eso depende mucho a la manera como uno lo registra. Si yo registro la cantidad de multas o accidentes o de infracciones que tiene una persona, y yo no puedo establecer un estudio de jueces de todos los inspectores de la ciudad para ver si realmente están de acuerdo al momento de generar una infracción a un conductor. Entonces yo no puedo tener un estimador del nivel de precisión de que fue realmente juzgado con cierta precisión de que realmente esa persona cometió una infracción, ¿sí? Sí puedo hacerlo cuando hablo de mi test. Cuando yo tengo mi test en particular, yo puedo obtener el índice de alfa de Cronbach o el de omega, ¿sí? Y puedo establecer que este coeficiente es alto, de 0.91, este conjunto de ítem que mide, en este caso, creencia de autoeficacia. Puedo observar también la correlación de cada uno de los ítems para ver si son altos y si realmente son, miden lo mismo y en la misma dirección. Y si puedo establecer esto quiere decir que, bueno, tengo dos medidas adecuadas para poder medir mi variable de interés, que es el constructo que yo quiero medir, con nivel de precisión adecuado. Por lo tanto, la asociación que yo voy a tener con la variable criterio, considerando que en el caso de que la variable criterio sea adecuadamente medida, ¿sí? Lo que se va a explicar es la relación existente entre mis dos constructos teóricos, que sería autoeficacia y el rendimiento académico, y lo que no se explica es porque puede estar influenciado por otro conjunto de variables o otros factores, y no especialmente por una cuestión de error de medición, que siempre está presente, pero obviamente si tuviese
valores más bajos de confiabilidad, tendría mucho más error a la hora de estimar mis puntuaciones y por lo tanto eso puede influir en la relación entre la variable test y el criterio que yo quiero predecir. También hay una serie de supuestos asociados con el término de error que no vienen al caso para explayarse demasiado, ¿sí? Pero está el tema de la esperanza matemática nula del error, la igualdad de la varianza de error en los diferentes valores de X y la independencia de los errores o las observaciones, que no existe asociación entre los mismos errores. Todo se hace mediante una inspección gráficas, ¿sí? Que se utiliza cuando se aplica ese tipo de técnica, y el objetivo es que establecer que los errores no tengan un comportamiento particular atípico una vez que se haya extraído o propuesto el modelo de regresión, ¿sí? Se supone que el modelo de regresión me permite resumir y explicar la relación entre las dos variables, y lo que no se explica debería ser otro conjunto de variables que no están establecidas en ese modelo. Ahora, si yo observo relaciones o situaciones que no son de esa manera, o alguna asociación posible entre los errores, bueno, ahí ya podría estar estimando de que mi modelo no fue estimado de manera adecuada y no es muy estable para poder hacer algún tipo de generalización de los resultados, ¿sí? Esto es propio de lo que es la técnica estadística. Yo creo que generalmente muy pocas veces ustedes van a ver en un trabajo, en un artículo, en un material de lectura de un test psicológico, ese tipo de información, pero si uno debería aplicarlo o utilizar esta técnica, sí debería saber y inspeccionar este tipo de resultados. Como dije anteriormente, una vez que yo propongo el modelo, tengo una inferencia global de la ecuación de regresión, que es mediante el valor de f, ¿sí? Si este mientras más grande es y es significativo, me dice que el modelo de regresión es adecuado. Y tengo un modelo de inferencia del coeficiente de regresión, que es el valor de beta, ¿sí? B o de beta, mediante una prueba T, donde la hipótesis nula es que B es igual a 0, y mientras que la hipótesis alternativa dice que B es distinto de 0. Si el valor es distinto de 0, como vimos acá, que no estandarizado es 0,616 o el estandarizado es 0,44, bueno, el valor de T me dice que es significativo. Y de esta manera yo puedo decir que este coeficiente es estadísticamente significativo y lo puedo aplicar para pronosticar mi variable criterio. También lo que yo puedo realizar con esta técnica es establecer dentro de lo que serían la estimación de los valores predichos, lo que serían los intervalos de confianza. En este caso yo tengo el valor Y, que es la variable criterio, el valor XY sería el predicho que yo establecí mediante mi recta regresión, y tengo el error de esta variable, y tengo el valor de este mismo predicho, pero en Z, en valor Z, y su error también. Y calculando los intervalos de confianza. Esto me permitirá ver más o menos dónde se encontraría el verdadero valor de cada sujeto predicho por mi recta de regresión. Sinceramente yo lo he visto muy poco, este tipo de técnica aplicado en manuales o en baremos, que realmente es algo que se utiliza para poder establecer si la recta de regresión funciona de manera adecuada y hasta qué punto uno puede estar explicando la variable dependiente, pero bueno, está dentro de las posibilidades que uno puede realizar para poder hacer una adecuada interpretación, ¿sí? Yo generalmente creo que es mucho más importante poder conocer, en un primer lugar, cuánto es la contribución que hace la variable independiente sobre el dependiente, cuál sería la recta de regresión, y luego mediante otro tipo de técnica, como puede ser una prueba ROC, establecer puntos de corte que me establezcan o me permitan establecer diferencia entre éxito y fracaso y poder tener una capacidad de pronóstico mucho más certera. ¿Sí? Existen factores que afectan estos coeficientes de validez, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de un coeficiente de correlación. Y en esta situación uno tiene que tener una serie de cuidados. Es importante tener en cuenta que nosotros estamos haciendo la medición de un constructo teórico,
estamos estableciendo que ese constructo teórico se está relacionando con otra variable, otro comportamiento, que sería en este caso la variable criterio, y si nosotros encontramos relación o no encontramos relación, estamos estableciendo de que teóricamente es relevante la variable o no es relevante. Entonces no deja de ser un trabajo o un mini trabajo de lo que es un trabajo de investigación, ¿sí? Yo propongo los dos constructos teóricos, busco manera de operacionalizar esas variables, defino uno como variable independiente y otro como dependiente, y mediante un procedimiento estadístico y en una muestra, yo genero este tipo de relación. En ese proceso puede existir una serie de errores o factores que pueden afectar realmente los resultados. Y si afectan los resultados y yo no tuve cuidado de establecer o de mirar estas pequeñas posibilidades de errores a la hora de planificar mi trabajo de investigación, puede generar que las relaciones teóricas que yo propuse previamente digan que no son relevantes, cuando en realidad es un error más metodológico que de carácter teórico. Entonces, antes de suponer o eliminar relaciones teóricas, yo tengo que tener cuidado de cómo voy a proceder y cómo voy a llevar a cabo este trabajo, que sería de generar evidencia y validez criterio, ¿sí? Entonces, algunos autores han propuesto una serie de factores que pueden estar influenciando. Por ejemplo, un error muestral o diferencia entre el coeficiente de correlación muestral y el de la población, el error de medida o ausencia de confiabilidad de la variable predictora, el error de medida de la variable criterio, utilizar criterios muy simplificados, por ejemplo, reducir solamente a dos valores como éxito y no éxito o similares, dicotomizar las variables predictoras, también como valores como alto o bajo de un test, es decir, puntaje alto de rendimiento, bajo de rendimiento, o puntaje alto de test de autoeficacia bajo. Variación del rango de la variable criterio, es decir, cambio en la variabilidad. Vimos recién cuando vimos el gráfico de que la variable debe tener una distribución más cercana a la normal, que pueda tener distintas variaciones, distintas puntuaciones. Si es muy sesgada, poca variabilidad o por un extremo muy asimétrica para el lado izquierdo o derecho, eso puede generar relaciones diferentes. La variación del rango de la variable predictora también puede suceder exactamente lo mismo. Una definición incorrecta del constructo de la variable predictora, en este caso mi test no está bien definido, no está bien establecido, no tiene los suficientes indicadores adecuados. Pasa muchas veces, en mi trabajo me ha resultado muy generalmente ha dado ese tipo de resultados cuando yo tengo que medir rasgos de personalidad, cuando los rasgos son constructos muy generales, como el rasgo de extraversión, amabilidad o responsabilidad, y lo quiero asociar con criterios muy específicos, no siempre da resultado favorable, ¿sí? Porque estamos hablando de cuestiones muy generales que el nivel de contenido mide un aspecto de decir, bueno, son más extrovertidos o menos introvertidos, y no siempre esa característica se asocia directamente con un rendimiento académico o con un rendimiento laboral o cualquier variable que uno quiere predecir. Entonces, la definición del constructo que yo quiero medir, si es muy general o muy específico, puede estar asociado con la capacidad predictiva del instrumento. La definición incorrecta del constructo y contaminación del criterio variable dependiente. Muchas veces yo puedo decir que el rendimiento académico lo identifico como una nota, ¿sí? Que es el promedio de todas las notas que ustedes van obteniendo en su carrera, pero esa variable muchas veces está asociada con pruebas que son múltiple de opción, otras que son a desarrollar, otras son exámenes orales, por distintos docentes, distintas materias, distintos profesores, y es una variable que no es tan simple de medir, es bastante compleja y tiene muchos factores que pueden estar influenciando. Y hay veces que las variables que yo propongo a predecir no son adecuadas porque no reflejan todos esos aspectos de la variable criterio. Error de codificación o cálculos, o factores extraños ligados a la característica de la muestra, como la experiencia, permanencia del puesto de trabajo, es decir, cualquier variable que pueda estar asociada o influenciando en esa muestra en particular. Es decir, existe un conjunto amplio de factores que pueden influenciar o perjudicar
en la relación que yo puedo estimar mediante un procedimiento estadístico cuando yo genere este tipo de estudio de validez predictiva, ¿sí? Lo que sí puedo destacar que dentro de estas características hay tres que son importantes tener en cuenta. Uno es la relación entre la fiabilidad y la validez de las puntuaciones de tanto de la variable test y criterio, ¿sí? Mientras más alta es la fiabilidad, mejor es el resultado. Hay algunos coeficientes, como son el coeficiente de atenuación, que es que te estima cómo sería realmente la relación entre la variable test y criterio, cuando la confiabilidad de ambas pruebas sería perfecta. Entonces ahí es cuando no tengo error de medición, cuánto realmente sería la relación de esos contos. Pero en cada estimación de este coeficiente siempre influye la precisión de la prueba. Si tengo mucho error de precisión, muy baja confiabilidad y mucho error de medición, obviamente ese coeficiente que estoy estimando puede estar sesgado o puede estar influenciado por esta falta de confiabilidad, ¿sí? También hay cambio en el coeficiente de validez cuando se produce cambio en la longitud del test. Cuando yo más largo es el test y más cantidad de preguntas tengo, obviamente mayor precisión tengo en el instrumento y posiblemente mejor puede predecir el comportamiento que yo quiero, ¿sí? Entonces la longitud del test influye realmente en la estimación de este coeficiente de validez, este coeficiente de regresión. Y los coeficientes de cambio de validez está con relación a la variabilidad del grupo, ¿sí? Depende la muestra, depende la variabilidad de la variable que yo estoy estableciendo, puede haber encontrarse de esta relación. Yo esta mañana di un ejemplo en el caso de que si se hizo un estudio sobre inteligencia y rendimiento académico y uno de los principales investigadores que hizo este tipo de trabajo tomaba únicamente aquellos estudiantes que habían tenido notas sobresalientes, ¿sí? Que eran todos 9 y 10 en la universidad, y después les medía la capacidad intelectual. Y obviamente nunca encontró una relación entre ambas variables. Siempre consideró que no hacían gran aporte a la inteligencia, al rendimiento académico. ¿Por qué? Y porque la mayoría de los participantes tenían notas muy altas y a su vez también tenían coeficientes muy altos. Entonces no había variabilidad entre ambas, en la muestra. Y esas dos variables no variaban mucho de los valores. Entonces no encontró nunca una relación. Ahora, cuando se tomaba una muestra más heterogénea, más representativa de la población, tanto del criterio de rendimiento académico y su capacidad cognitiva, sí se observaba una relación entre la capacidad cognitiva con el rendimiento académico. Entonces, el tipo de muestra, la distribución de la muestra y de los grupos influye realmente en la estimación de estos coeficientes.